Buenos días a todos. Para mí es un placer compartir con ustedes en este foro. Realmente, pues, mi experiencia es más que todo en el ámbito penal, pero pues hoy me corresponde darles un vistazo muy general de lo que es nuestra legislación presente y futuro, la legislación que tenemos actualmente y algunos proyectos en los que estamos participando con el personal pues involucrado, sobre todo de la IG y otros sectores, que ha estado pues muy pendiente en la adopción de nuevas leyes que favorezcan la adecuación de la legislación panameña en el ámbito de otros instrumentos internacionales. Pues para iniciar, pues tengo 22 años de trabajar para el Ministerio Público de Panamá. Actualmente trabajo en una fiscalía especializada que se llama Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual y la Seguridad Informática. Allí vemos aquellos delitos que tienen que ver o que atentan contra la propiedad intelectual, pero también pues algunos que tienen que ver con la seguridad informática. Hablando de manera muy general de lo que es nuestra legislación, ya pues Juan Ramón lo mencionó, de que tenemos una estrategia nacional de ciberseguridad que fue inspirada pues básicamente en esa necesidad que ve el Estado de establecer estrategias políticas que sirvan para orientar toda la labor que realizamos en materia de ciberdelito y de ciberseguridad. En ese sentido, observamos que esta estrategia se adopta en el año 2021 para el periodo 2021-2024 y precisamente tiene el interés de establecer unos pilares básicos que van, como quien dice, a marcar la ruta a seguir en la adopción de estrategias, pero también pues en la adopción de legislación. En primer lugar, pues esta estrategia plantea un tema muy relevante que es la protección de la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos en el ciberespacio. En segundo lugar, obviamente, disuadir y castigar el comportamiento criminal en el ciberespacio. Como tercer pilar, fortalecer la seguridad y la resiliencia de la infraestructura crítica de nuestra nación. Y por último, fomentar una cultura nacional de ciberseguridad. En cuanto al primer pilar, que es muy importante, ese pilar se enfoca sobre todo en la protección de los derechos fundamentales. En nuestra Constitución Política, pues en el artículo 42 se regula todo el tema atinente a la protección de derechos fundamentales y en ese sentido esta norma nos habla de la importancia de que toda persona pueda tener acceso a la información que consta en bases de datos, ya sea públicas o privadas, y de la importancia de tener el consentimiento de las personas para poder recopilar esta información. Y vemos que sin ese consentimiento no es posible que nuestra información conste en una base de datos, o si esto no lo ha hecho pues la entidad por orden o por disposición de una autoridad competente. Entonces vemos que esta norma establece que la información solo podrá ser recogida para fines específicos mediante consentimiento de su titular o por disposición de una autoridad competente. Entonces, esta norma constitucional es la que, como quien dice, el marco para el desarrollo de otro tipo de normas que van a proteger los datos de los ciudadanos en general. Y vemos así que surge la Ley 81 de 26 de marzo de 2019, que es en este caso que entra en vigencia en el año 2021, la que establece ese marco normativo donde se establecen principios, se establecen obligaciones, se establecen procedimientos para todos aquellos que se encarguen de almacenar información en base de datos, tanto entidades públicas como privadas. Vemos que esta ley fue reglamentada ya a través del decreto ejecutivo 285 de 28 de mayo de 2021, que establece pues algunos parámetros generales que se deben de seguir para poder implementar o poder cumplir con el marco normativo en materia de protección de datos. En este sentido, como ya les manifesté, el ámbito de aplicación de la ley es a todas aquellas bases de datos que se encuentren en la República de Panamá o de personas que estén operando o estén domiciliados en la República de Panamá. Y allí pues lo que se busca es establecer un mecanismo para que estas entidades puedan tener
un marco a seguir en materia de protocolos, en materia de procedimientos, para que se pueda cumplir fielmente con lo que es la protección de datos en Panamá. Vemos que uno de los principios fundamentales que sustentan esta ley es el principio de seguridad de los datos. Este principio establece que los responsables del tratamiento de los datos deben adoptar las medidas para garantizar la seguridad de los datos e informar al titular lo más pronto posible cuando hayan sido sustraídos sin autorización o hayan indicios que su seguridad ha sido vulnerada. Pues esto es a mi criterio, uno de los principios fundamentales que orientan esta ley, pero sin duda alguna, pues hay otros principios que también se han incluido de relevancia, como el principio de confidencialidad, que también pues cobra valor en el marco de esta legislación. Igualmente, se establece en esta ley una autoridad encargada de regular, que es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Esta autoridad tiene la potestad no solamente de velar por el cumplimiento de esta ley, sino que ellos reciben quejas, reciben denuncias, pueden aplicar un procedimiento administrativo y finalmente pueden aplicar sanciones. Inclusive, pues ellos pueden, en dado caso, si reciben alguna denuncia o queja que guarde relación con la comisión de una conducta punible para la cual ellos no son competentes, ellos tienen la posibilidad de derivar al Ministerio Público esta información para nosotros poder dar paso al inicio de una investigación. Entonces, este ente regulador es de suma relevancia porque pues le da a todos los ciudadanos la posibilidad de tener un organismo ante el cual acudir cuando sientan que sus datos han sido vulnerados. Importante también destacar que este decreto ejecutivo que llega a reglamentar la ley establece una figura importante que es la figura del oficial de protección de datos. El oficial de protección de datos es obligatorio para las entidades públicas y opcional para las entidades privadas, pero tiene una especial relevancia porque se convierte en un funcionario o un miembro de esa organización como un ente asesor que va a salvaguardar o va a garantizar que se cumpla la legislación o la normativa en materia de protección de datos, pero que también obviamente va a promover la adopción de legislación o de procedimientos dentro de la institución y va a generar capacitaciones para que los nuevos miembros, ya sea del organismo público o privado, puedan tener conocimiento de esta ley de protección de datos o cualquier otra ley que lo regule, porque esta ley de protección de datos es una ley supletoria, toda vez que existen leyes especiales que se regulan de acuerdo al sector. Por ejemplo, pues el sector bancario tiene su ley especial para poder regular algunos de los datos que se mantienen en las bases de datos de las entidades bancarias, igualmente pues en el sector bursátil, en el sector financiero. Sin embargo, esta ley viene a ser supletoria para poder llenar el vacío que quede en relación al manejo, tratamiento de datos a nivel de todas las entidades públicas y privadas. Por lo tanto, consideramos que con esta ley se llega pues, a cumplir pues, el mandato específico que establece este primer pilar de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que está encaminado sobre todo a proteger la privacidad de los ciudadanos y obviamente a garantizar esos derechos fundamentales de los mismos en el ciberespacio. Otro tema importante que plantea la Estrategia Nacional de Ciberseguridad es disuadir y castigar el comportamiento criminal en el ciberespacio. En este pilar es el que obviamente yo tengo más participación como fiscal. Pospandemia se dio un gran incremento de actividades delictivas en el ciberespacio, precisamente por ese incremento que hubo del comercio electrónico, donde ya pues la mayoría de las transacciones se llevaban a través de medios cibernéticos. Entonces, se dio una gran incidencia a estas conductas delictivas que afectaron a diferentes sectores, al sector comercial, al sector empresarial, a las infraestructuras críticas del Estado, transgrediendo así, obviamente, la seguridad personal,
la estabilidad financiera y la confianza pues, que tenía la población. Por lo tanto, se han adoptado dentro de nuestra institución una serie de medidas con el propósito de contrarrestar pues, esta incidencia delictiva. En ese sentido, pues, se conformó un equipo especializado de fiscales para atender estos casos ante la gran incidencia que existían, pero en materia pues, penal, como ya lo mencionó Juan Ramón, nosotros ya ratificamos desde el año 2013 el convenio de Budapest. Este entra en vigencia en el 2014. Actualmente sí tenemos una deuda en cuanto a la adecuación de nuestra legislación al convenio, tanto en materia sustantiva penal como en materia procesal. No obstante, eso no ha sido un impedimento para nosotros poder abordar o poder procesar a las personas por diferentes delitos que atentan contra la seguridad, por ejemplo, de los medios electrónicos. En este sentido, y tomando en cuenta el catálogo de delitos que establece el Convenio de Budapest, nosotros dentro de nuestro Código Penal tenemos delitos relacionados con la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. En ese sentido, tenemos varias normas que regulan la materia y donde se establecen sanciones penales a quien ingrese indebidamente a base de datos, sistemas informáticos, a quien se apodere o utilice base de datos sin la autorización de su titular. Y obviamente estas normas establecen agravantes que tienen que ver con que los datos se encuentren o reposen en oficinas públicas o se trate de datos que pertenezcan a empresas que prestan un servicio público o en su caso se trate de datos de entidades bancarias, de entidades aseguradoras o cualquier tipo de entidad financiera. Además, también establece agravantes para aquellas conductas cuando son ejecutados o cuando el autor es precisamente la persona responsable de custodiar esa base de datos. Entonces, en materia de delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos, sí, nuestra legislación ya pues, ha desarrollado tipos penales que guardan relación con este tema. Igualmente, en cuanto a delitos informáticos, también nuestra regulación penal establece algunas modalidades de estafa cometidas por medios cibernéticos o también se regula el tema de la manipulación informática con el objetivo de obtener un lucro o un beneficio económico, ya sea para sí o para un tercero. Es decir, que nosotros pues en nuestra legislación también involucramos esta categoría de delitos que habla el Convenio de Budapest. Igualmente vemos los delitos relacionados con el contenido. Algunos ejemplos de estos delitos pueden ser pues, aquellos que guardan relación con la adquisición, la producción, la distribución de material pornográfico de menores de edad. Nuestra legislación pues, tiene un amplio desarrollo en materia de delitos de pornografía infantil, que son precisamente los delitos relacionados con el contenido de los que habla el Convenio de Budapest. De igual forma, también tenemos infracciones relacionadas con la propiedad intelectual y los derechos afines. Tenemos varias normas que guardan relación con este tema. Hay una que sanciona a la persona que para descubrir alguna innovación o un secreto de un agente económico, pues utilice o se apodere de información contenida en base de datos o sistemas informáticos. Entonces, lo que quería transmitirles de manera general es que pese a que sí consideramos que existe la necesidad de que el gobierno panameño trabaje en una legislación encaminada a adecuar nuestra normativa interna a este instrumento internacional, lo cierto es que actualmente sí contamos con tipos penales que pueden servir, obviamente, para adecuar estas conductas punibles que se cometen en el ciberespacio. El tercer pilar del que ya habló Juan es fortalecer la seguridad y la resiliencia en la infraestructura crítica de nuestra nación. Pues ya les explicó que obviamente ante la existencia de infraestructura crítica que hay que resguardar,
como por ejemplo para nosotros el Canal de Panamá, que es una infraestructura de suma relevancia, de singular importancia, cuyo funcionamiento obviamente, si se ve amenazado, puede acarrear incluso algún tipo de afectación a nivel del comercio global. Lo cierto es que sí, actualmente pues contamos con un equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la información que es liderado por el ingeniero Juan Ramón Arria y que cumple con estas operaciones de respuesta. Actualmente dentro de la mesa de ciberseguridad que les expuso Juan Ramón, pues allí se están abordando varios temas, además de la reforma en materia de ciberdelincuencia. También obviamente nosotros estamos planteando la adopción de una legislación en materia de infraestructura crítica, que es muy importante también para nuestro país. El cuarto pilar, pues, tiene que ver más que todo con fomentar una cultura nacional de ciberseguridad. En esta materia, pues el Ministerio Público, si bien somos un ente de persecución, nosotros también dedicamos parte de nuestra labor a la prevención. Nosotros desde 2021 hemos venido desarrollando una campaña que se ha ido alimentando pues a medida que vemos que surgen nuevas modalidades delictivas o nuevas formas de operar por los ciberdelincuentes. La campaña se llama El ciberdelito es real. Esta campaña fue diseñada pues con el acompañamiento de la Policía Nacional y precisamente busca crear en los ciudadanos esa conciencia de la importancia pues de tener en cuenta la forma en que se están desarrollando estas conductas y que no resulten afectados con alguna de ellas. Por último, pues quería plantear un poco de lo que sería el futuro nuestro. Ya pues conocen que existen varios proyectos de ley que se han intentado presentar ante la Asamblea Nacional sin tener pues el éxito esperado. Sin embargo, consideramos que este año es muy importante porque Panamá el año pasado fue seleccionado como país prioritario para participar en un proyecto muy importante que está financiando el Consejo de Europa y la Unión Europea, que se llama el proyecto GLACE. Este proyecto busca mejorar las capacidades de los estados precisamente en la adopción de legislaciones que se adecúen a su normativa interna y obviamente nosotros como parte de este proyecto hemos elaborado una hoja de ruta a seguir con el acompañamiento de la Unión Europea y el Consejo de Europa. En la primera fase, pues, estamos revisando esos informes de los expertos que nos acompañaron en una primera oportunidad y que se están actualizando actualmente. Ya hemos tenido varias reuniones de coordinación. Luego va a venir la fase de la elaboración del proyecto, que ya tiene una fecha establecida. La elaboración del proyecto comienza el 29 de abril. Luego vendrá una fase de consultas con todos los sectores interesados que va a incluir obviamente parte del auditorio que está aquí porque queremos que sea una consulta general y que incluya las ideas, las expectativas o las observaciones que ustedes tengan sobre el proyecto de ley con el objetivo de cuando llegue a la Asamblea sea un proyecto bastante consensuado, bastante maduro y que logre los objetivos que queremos, que es que finalmente tengamos una ley de ciberdelincuencia. Y luego entonces de ese periodo de consulta ya finalmente pues presentaremos el proyecto a la Asamblea. Se aspira a que ese proyecto se presente en el primer periodo de la nueva Asamblea, es decir, después de la entrada del nuevo gobierno, porque consideramos pues que es el momento propicio para poder exponer este importante proyecto. Igualmente pues Panamá no ha dejado de participar en algunos comités especiales, como el comité especial encargado de la elaboración de una convención internacional integral que trata sobre la lucha contra el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con propósitos ilícitos. Nosotros tenemos una activa participación en este comité especial. Este año asistimos a finales de enero, pero hemos asistido a todas las sesiones, hemos obviamente expuesto la postura del país y aspiramos a que ya la próxima sesión que se celebre ya sea la que finalmente logre la adopción de este nuevo instrumento internacional que consideramos que también será de mucha utilidad para el país. Entonces, les agradezco mucho la atención. Cualquier tema estamos a la orden y estaremos pendientes de los que están aquí en Panamá para recibir todos sus aportes al proyecto en materia de ciberdelincuencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Leire. Voy a aprovechar para hacer una pregunta que han trasladado los asistentes. De hecho, excelente presentación, Leire. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, acercándonos el presente futuro de esta legislación en Panamá. Voy a trasladar esta pregunta y dicen, ¿qué puede decir sobre los datos personales cuando expiran? ¿Qué procedimientos o controles se pueden llevar a cabo para ello? Bueno, en materia de protección de datos existe la posibilidad de que la persona ejerza una serie de acciones que se llama la acción ARCO, donde la persona puede pedir aclaración, rectificación, pero también puede pedir una cancelación de los datos, porque definitivamente va a llegar un momento en que los datos ya no van a ser utilizados para los fines o los propósitos con que originalmente se otorgaron. Por ejemplo, si se otorgaron para establecer un vínculo legal o un contrato. Entonces, sí, nuestra legislación establece acciones que el titular de ese dato puede ejercer frente a la entidad que está conservando sus datos para poder garantizar cualquiera de las iniciativas que quiera, ya sea aclarar, rectificar, cancelar. Existe dentro de nuestra legislación una acción que se llama la acción ARCO. Muchísimas gracias por responder a esta pregunta, inquietudes de los asistentes, y de nuevo gracias por habernos acompañado y haber estado con nosotros contándonos esta mirada a los proyectos legales que se persiguen implementar también para adoptar normativas mirando a ese futuro, adaptadas al presente y también al mañana que nos enfrentamos en materia de ciberseguridad.